Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche. En la noche de hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, importante, como todos los temas que abordamos diariamente aquí en este espacio. Y para ello vamos a conversar con el doctor Pedro Sin, quien es director del Hemocentro Nacional. El Hemocentro Nacional es un lugar donde se creó recientemente en la República Dominicana para ir en auxilio a las personas a través de la donación de sangre. Pero para ello vamos a dejar que sea el doctor Sin, a quien le vamos a dar las buenas noches y la bienvenida a Cerrando la Noche. Doctor Pedro Sin, bienvenido a Cerrando la Noche. Bueno, cerrar la noche con estos dos amigos siempre será de interés para el país. Y vamos a tratar, por supuesto, de cerrar la misma con noticias halagüeñas, que el país, cansado de tantos problemas, debe de tener alguna situación positiva. Veamos, el Hemocentro Nacional es el eje central estratégico de lo que es la política de sangre en República Dominicana. Viene obviamente, de un decreto, ¿verdad?, de la gestión pasada, el decreto 216-20, que se hizo una inversión importante, 3.5 millones de dólares para su estructura en 1.500 metros cuadrados y 2.1 millones de dólares en equipamiento. A esta gestión encabezada por el presidente Luis Abinader, bueno, pues nos ha tocado la parte operativa. Y el 25 de noviembre del año pasado, entonces nosotros inauguramos, ¿verdad?, el Hemocentro Nacional. El Hemocentro Nacional se inauguró con el ejemplo del presidente donando sangre. Yo soy el principal testigo porque como hematólogo debí estar ahí y estuve allí. Bueno, pues entonces, como es el eje central, digamos, estratégico de la sangre, nosotros hemos definido la sangre de una manera triangular. A ver, la sangre es apasionante. ¿Por qué? Bueno, apasiona cuando tú colectas una bolsa de sangre y puedes salvar 3 vidas. Porque la puedes salvar con las plaquetas, con el plasma o con los glóbulos rojos. De manera que sin duda es apasionante. Pero la sangre como tema es complejo, porque debemos de accionar hacia una comunidad para tratar de convencer y de conmover, que es como se define la oratoria, para llevarlo a convencimiento, ¿verdad?, y crear una cultura de donación voluntaria. Entonces, comenzando por ahí, recepcionando a aquellos requerimientos de sangre y además aquellos que van a donar voluntariamente, van a pasar por todo un expertise, historial clínico. La hemoglobina en la mujer debe estar por encima de 12.5 gramos por decilitro para poder donar, y lo puede hacer 3 veces al año, mientras que en el hombre 13.5 gramos por decilitro y puede el hombre donar 4 veces. Todo esto pasa por un filtro llamado tamizaje, que son todas las pruebas, la prueba de VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis. Tenemos además otros virus también que debemos de tener pendiente. Y además, como tenemos amigos, ¿verdad?, de otras latitudes, como el Cono Sur, donde hay una enfermedad que se llama Chagas, también la hacemos en aquellos casos que nos correspondan. También tenemos lo que se llama los ácidos nucleicos. Lo vamos a colocar ahora en apenas un par de semanas. Interesantísimo. La ventana para VIH, hepatitis B y hepatitis C son 3 meses. Quiere decir que en muchas ocasiones hacemos prueba estándar y da normal. Con este ácido nucleico, en horas podemos determinar si está positivo. De manera que en términos tecnológicos también avanzamos y le hemos agregado la prueba rápida para falsemia para ver cuántos están donando siendo portadores. Y aparte de ello, debe de fraccionarse, pasar a almacenamiento y luego entonces ir a la furgoneta para ser distribuida. Porque nosotros distribuimos la sangre, hospitales y clínicas. Tenemos 14 vehículos destinados al transporte sanitario. Y finalmente es calamitosa porque el déficit de sangre es importante en República Dominicana. Alcanza las 300.000 unidades.
Para que tengamos una idea, los países que tienen ingresos elevados, la tasa de donación está por encima de 36 por cada 1000. República Dominicana, que tenemos ingresos moderados bajos, estamos en 6, 7 por cada 1000. Y actualmente tenemos una donación voluntaria menos de 1%. Entonces es calamitosa por eso. Pero confiamos en convocar y además sumar voluntades para que cada día no esperar que nos toque a la puerta la emergencia de sangre y vayamos a los centros, ¿verdad? Entre ellos el Hemocentro, a donar de manera voluntaria. Reiteramos, 3 veces las mujeres y 4 veces los hombres al año. Doctor, Giovanni Almonte tiene un primo que quiere donar sangre. ¿Dónde tiene que ir primero? Y cuando llegue allá, ¿cuál es el procedimiento? Vamos a validar tu primo. Perfecto. Perfecto. Él llegó al Hemocentro Nacional. El Hemocentro Nacional está ubicado allá donde está el Ney Arias, que es el centro denominado la Plaza Evangelina Rodríguez, que es la primera mujer médica. Entonces estamos en la parte lateral y posterior del Hugo Mendoza, que es el pediátrico. Allí llegó tu primo, él dice a la recepcionista que quiere donar voluntariamente. La recepcionista la lleva al área de donación. Se le entrega un documento que él debe de leer detenidamente y entonces ahí él da su visto bueno para donar. Es como un consentimiento informado. De ahí pasa donde la doctora, le hace un historial clínico, lo examina, le toma los niveles de oxígeno con el oxímetro y la tensión arterial. Si todo está bien, pasa al área de colecta. Ahí hay un sillón, tú te sientas para colecta menor, para saber tu hemoglobina cómo está. Tiene 14 de hemoglobina, pasa al sillón, ¿verdad? Se le explica una serie de cómo es el proceso y en 10, 11 minutos ya habrá colectado. Tiene un equipo donde está la bolsa que se va movilizando, moviendo un poco. Lo que han donado saben que es así para que vaya buscando la sangre espacio en la bolsa. Muy interesante. A partir de ahí pasa al laboratorio, se hace el tamizaje, que son todas las pruebas que yo he mencionado, y de ahí entonces pasa a fraccionamiento para dividirla en plasma, en plaquetas y en glóbulos rojos. Y luego pasa a almacenamiento y cuando haya despacho, pues ahí va al área de despacho donde tenemos las unidades de transporte sanitario. Doctor, yo veo por parte de una función. Sí, no, Diferencia entre el Hemocentro y la Cruz Roja. Yo pienso que eso es importante tenerlo claro. Sí, Cruz Roja Dominicana tiene más de 60 años en República Dominicana como unidad, como banco de sangre, ¿verdad? Al que hemos acudido prácticamente la mayoría del pueblo dominicano. Vamos a decirlo, no hay por qué sonrojarse ni encoger los hombros. Cruz Roja es la marca país de la sangre. Ahora, ¿es público o privado? Es una ONG. Entonces, la diferencia, como tú bien haces la acotación, es que el Hemocentro Nacional es la rectora actual de la sangre de República Dominicana. Y entonces, estamos junto a la red nacional, ¿verdad?, de sangre en todo el país, que es la red pública. Entonces tenemos todo acceso a lo que es bancos públicos y privados, terapia de transfusión o unidades de transfusión y los clubes de donantes de sangre, aunque sea persona física. Nosotros tenemos el eje para tener el dominio. Y para ello vamos a adquirir ahora, el mes próximo, un software. El software no es más que la ambientación desde el punto de vista de conectividad en todo el país con 11 módulos. Desde aquí yo puedo hacer la trazabilidad y la movilidad de la sangre, porque la sangre caduca. Ya por encima de 35 días ya comienza a perder su valoración técnica y sobre todo la parte de oxigenación. Entonces es importante ir mejorando el ámbito tecnológico, la conectividad, porque el proyecto es colocar 21 nodos. ¿Qué es un nodo? Es un banco de sangre fornido que capte sangre y que tenga 4 hospitales satélites. Nosotros buscamos la sangre, la procesamos y se la regresamos para que siempre tengan sangre en almacenamiento. Pero sin olvidar que hay que hacer inventario de la sangre y tener la movilidad para que
sea menor el porcentaje de caducidad. Esos 21 Nodos, sí. ¿se colocarían en 21 provincias? Eso es correctísimo. Así es. Habrán nodos en cada provincia. Se ha anunciado, y eso está aprobado, y lo anunció el presidente de la República, Abinader, de que van a haber 3 grandes centros traumatológicos. Uno en el este, nuevo, uno en el norte y uno en el sur. Si es trauma, tiene que haber un buen banco de sangre, por ende, un nodo en cada uno de ellos. Doctor, siempre se ha dicho que hay personas que no pueden donar. Usted mencionó algunas condiciones, otras no son tan científicas. Por ejemplo, uno le dice que una persona con tatuaje no puede donar, que no sé qué otra cosa. ¿Qué hay de realidad en todo esto? Si ingirió alcohol en las últimas 24 horas. Sí, tenemos unas normas que son muy prudentes aplicarlas para la donación de sangre. ¿Quiénes pueden donar sangre? Un rango de edad entre 18 años y 65 años. 65. 65. A pesar del aumento de la expectativa de vida. No importa. No importa, porque bregamos mucho con volumen, con Ya. masa, pero si tú tienes 66 y tenemos una emergencia y tú tienes 14 de hemoglobina, sí podemos, pero el rango es ese. 12.5 dijimos ahorita la mujer y el hombre 13.5 gramos de hemoglobina. Eso es muy importante. Y ahí quiero acotar un poquito de definición. Anemia no es un diagnóstico. Para que la anemia se convierta en diagnóstico hay que investigarla. La mujer se define que tiene anemia cuando tiene menos de 12 gramos por decilitro y el hombre menos de 12.5 gramos por decilitro o menos de 13. De manera que fíjense que nosotros tenemos cifrado los volúmenes. También debe tener un peso adecuado, una talla, pero además los jóvenes, que son la mayoría, que ahora tienen tatuajes, un gran porcentaje, en mi época de estudiante nos decían, el que tiene un tatuaje no puede donar. En mi época de estudiante, mírenme la cara, ya yo soy un viejito. Hoy día, después de 6 meses, usted puede donar si tiene un tatuaje. Después de 6 meses de haberse hecho el tatuaje. Igual el piercing, porque el piercing es una perforación. Después de 6 meses puede. Excelente la observación, doctor, porque yo oigo a los jóvenes en la calle diciendo, yo no puedo donar sangre porque yo tengo tatuaje. No puede donar. Después de los 6 meses de habérselo hecho. Me gustaría aprender un poquito más por qué el límite de los 65 años. Sí, los 65 años. A ver, como le decía yo una vez a mis estudiantes, porque las complicaciones principales, cambiando rápido de un tema, eso es propio de mi personalidad, en el tétanos, las personas así, mayores de edad, tienen más complicaciones en el tétanos. ¿Pero y por qué? Bueno, es que nosotros los viejitos tenemos achaque. Entonces, sacar volumen, se sacan 450. Sacar un volumen a alguien que posiblemente tenga hipertensión arterial o diabetes, o tenga algún problema pulmonar o cerebral o renal, entonces no es lo adecuado realmente. Además, la médula ósea no responde tan rápido como al joven. Miren, inmediatamente ustedes ven que la sangre ya comienza a fluir para caer en la bolsa, ya la médula ósea está fabricándolo. Inmediatamente. O sea que es cuestión de par de semanas. Bueno, y ya la tenemos. Y la verdad que es una llave porque el hijo mayor que tengo, él a veces dona sangre. Yo he ido con él y, oye, lo conectan, doctor, y yo creo que es una llave que tiene en las venas. Sí. Sí, eso es. Sobre todo los jóvenes que tienen, como decimos nosotros en el argot popular, buenos tubos, son buenos para plaquetas, donación de plaquetas, por aféresis y también para la donación voluntaria de sangre. En el Hemocentro, doctor, hay que pagar una cuota de recuperación como ocurre en otros centros, que usted lleva el donante y aparte de eso tiene que dejar alguito de dinero para recuperación. Esa es una pregunta que quienes nos están viendo están deseosos. Discúlpeme, doctor, discúlpeme porque Junior le formule la pregunta, pero a mí me gustaría esperar un ratico antes de que usted responda esa pregunta. Yo quiero hacerle otra pregunta, pero espero un ratico para que me conteste, porque me gustaría ir a una pausa con su permiso, porque está interesantísimo y yo sé que si después que vengamos a la pausa, pues podemos seguir con esa pregunta que le formuló Junior y una que le tengo aquí en la recámara. Señores, conversamos con el doctor Pedro Sin, director del Hemocentro Nacional. Ya ustedes están escuchando la dimensión
Se van a crear en el país 3 grandes centros traumatológicos donde van a estar diseminados y la República Dominicana, los dominicanos podrán tener acceso a cualquier pinta de sangre rápido y urgente. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Continuamos con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con el doctor Pedro Sin, que es el director del Hemocentro Nacional. Antes de irnos a la pausa, le hacíamos la pregunta de un tema vinculado a las quejas que recibe uno de muchas personas que requieren sangre. A veces llevan el donante y aún así le exigen algún nivel de cuota que algunos llaman de recuperación, otros entienden que es una venta de sangre. ¿Cómo se maneja eso en el Hemocentro, doctor? Bueno, en el Hemocentro Nacional tenemos una política totalmente diferente porque la idea es hacer de la sangre un bien público. Si es así, entonces debe tener ribetes de gratuidad. En el Hemocentro Nacional no hay que pagar un solo centavo. Es así. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que nosotros hemos escuchado, ¿verdad? De lo que es el lineamiento como política pública en el área de salud, específicamente en política de sangre. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que la ley 4201 faculta al Ministerio de Salud para colocar el costo de reactivos e insumos que se utilizan para la captación de la sangre, es decir, la bolsa, el bajante, el catéter, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ocurre que eso tiene un monto, un costo. Ahora bien, ¿cuál es la inquietud de muchos de ustedes? Es que ustedes han notado que en un lugar tiene un monto diferente a otro. Eso hay, y llegará el momento de que lo vamos a unificar. ¿De acuerdo? Entonces, hay que llevar un donante, además, para reponer lo que usted se va a llevar. Entonces, eso, muchas personas, muchos colegas han interpretado de que es real y efectivamente hay un monto que uno paga por una bolsa y tiene que llevar un donante. Y muchas veces debe ser el donante del mismo tipo o grupo de sangre del que usted se va a llevar. Entonces, dentro de lo que es la política de sangre, y viene por ahí una ley de sangre que ya está construida, nosotros esperamos que existan vistas públicas. Yo tengo con el equipo, junto al equipo del Hemocentro, algunas observaciones, ¿verdad? Y hay también algunas omisiones que entendemos que deben de integrarse. Pero esperemos que llegue ese momento. El Hemocentro Nacional, la sostenibilidad, viene por el Estado, que es lo más fuerte, con lo que se llama el presupuesto del Hemocentro Nacional, y por otro lado, lo que son las ARS, que la ley faculta al Hemocentro Nacional para que no solo se remunere o pague para la aplicación de la sangre, sino del procesamiento, que es lo que nos pagan. Hay que decirlo. La única ARS que paga el procesamiento es SENASA. Reiteramos, la única ARS que paga por el procesamiento es SENASA. Nosotros ya estamos en el proceso para lo que es la estrategia de financiación, la estrategia de llevar a cabo dónde debe caer, y desde hace tiempo, es decir, desde que aperturamos, hace 7 meses, nosotros, estamos validando y requerimos una captura, es decir, una foto de la ARS, para cuando ya llegue el momento de que ellas paguen, ahí está todo. Bueno, vamos a llegarle la queja, la inquietud al doctor Félix Iglesias de la CISARRIL para que este tipo de situación se corrija. Nos hemos reunido 3 veces y hemos avanzado sobremanera porque ellos deben de llevar al Consejo, ¿verdad?, la presentación y unificarse allí. No olviden que yo fui presidente del Colegio Médico Dominicano y yo fui, ¿verdad?, de los partícipes en el Consejo, porque el Colegio Médico no tiene voto, pero pertenece. Nosotros hemos dicho, nada que impacte al donante. Porque entonces, si nos faltan donantes y se le impacta al donante ese coste, entonces no va a donar nadie. Y no nos saldremos de ahí. Reiteramos, no habrá impacto en los donantes de sangre. Debe de ser al receptor, sí, que tiene su tarjeta.
Escúchame, Junior. Doctor Pedro Sin, hay un tema que sería importante tocar, que usted ahorita lo mencionó, el déficit que tenemos de sangre. Pero ya con la creación del Hemocentro, a largo plazo, ¿en cuánto tiempo, según la programación que tiene usted y el gobierno central, pudiera la República Dominicana ser, por lo menos, no tal vez autosuficiente, sino disminuir al mínimo ese déficit de sangre? Hay una canción muy vieja, me corresponde quizás a mí, porque ahorita entonces Junior dice que él no se acuerda. Sí. Y entonces es importante nosotros recordar lo siguiente. En estos momentos ya nosotros formamos el nodo número 0. ¿Qué significa? Que ya nosotros terminamos de estructurar allá en Evangelista Jiménez con el Hugo Mendoza pediátrico, con el Reinaldo Almanzar ginecobstétrico, con el Ney Arias de ortopedia y traumatología y la unidad de quemado que está allá. Eso está cubierto. Solo nos resta el que no está inaugurado, que es el clínico quirúrgico. Entonces, se va a inaugurar a fin de año, ya próximo. Entonces, preferimos dotar de toda la totalidad y de la URRED. ¿Qué es la URRED? La URRED es la unidad de respuesta rápida para emergencia transfusional. Y a través de la URRED, nosotros hemos colocado más de 4.300 bolsas de sangre en 6 meses. ¿Cuánto? Por más de 4.300. Por eso es que usted ve ya una disminución, no es que ha desaparecido, pero hay una disminución en las redes de esa presión que había antes. En las redes vemos O negativo, A negativo, los más difíciles. Eso le iba a preguntar, los grupos sanguíneos más difíciles. A eso vamos ahora. Y entonces, bueno, el grupo más frecuente es el O positivo, 46%. El A positivo es cerca de 28%. El B positivo, ¿verdad?, es cerca de un 8 a 9%. De ahí hacia abajo, todo es menor de 6, sobre todo las negativas. Y sobre todo la AB negativa, que en el mundo alcanza un rango entre 0.8 y quizás un 1%. Fresco, ¿qué hay que hacer? Lo único es que Dios nos ha concedido ese privilegio de que el que es AB negativo, tú le puedes poner A negativo o B negativo. Ven, Bueno, o sea que va una ahí ya compensación. una compensación de alguna manera. Pero es importante nosotros decir aquí que hemos avanzado en que, miren, es la articulación de un triángulo basado en lo siguiente: promoción. Allá tenemos un área de promoción que está permanentemente todos los días dando una charla en múltiples lugares simultáneamente. Hemos hecho convenios, contratos con instituciones ministeriales, con las iglesias, con las universidades. Acabamos de hacer una colecta en Pucamaima, 98 bolsas en un día. Universidad Autónoma de Santo Domingo, logramos 142. La Universidad Iberoamericana, UNIBE, 56. O sea que hay respuesta. Y también estamos ya a las puertas de iniciar un proceso con el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Ahí va. Porque queremos crear la primera generación de donantes. Excelente. Le tenemos ya formado a los chiquitines de 4 y 5 años una especie de glóbulos rojos disfrazados explicándoles qué es la sangre y por qué es importante. Cuando vayan creciendo, van a crecer con la cultura. Mientras tanto, vamos a donar sangre, porque donar sangre es un acto solidario y salva vidas. Pudiera esto, Junior, escúchame, pudiera esto, esa parte ahí de ese trabajo conjunto con las escuelas, el Ministerio de Educación, colocarlo en la ley con una obligatoriedad o simplemente a discreción de las autoridades de educación. El tema de la sangre, yo decía que era un tema complejo. Y el término obligatoriedad tiene tendencia a alejar. Nosotros creemos, saludamos y confiamos en el acto consciente. El dominicano históricamente ha demostrado que es solidario.
Entonces, donar sangre es un acto solidario, fue el último eslogan del 14 de junio, Día Mundial del Donante, de cada año. Este año fue ese. Y lo que debemos hacer es volcar todos los esfuerzos. Estamos aquí y fíjense de lo que estamos hablando, porque los que conducen este programa, Cerrando la Noche, están identificados. Si no, yo no estuviera aquí. Fíjense que lo que estamos hablando es fundamentalmente para orientar a la población. Es muy importante. Por ejemplo, nosotros estamos en Villamella. Bueno, en Villamella está La Victoria, Sabana Perdida, Los Guarícanos y Villamella. Entonces son comunidades que debemos abordar porque ellos están cercanos. Entonces estamos fundando, ¿verdad? A cada momento la inquietud de la conformación de clubes de donantes de sangre. Supérate está ahí también y hemos firmado un convenio porque así es más fácil la logística para que vayan a donar sangre allá, al Hemocentro Nacional. Dos cosas, doctor. Uno, saber cuál es la demanda de sangre, porque usted nos dio unos tics sobre la baja proporción de donantes que hay en la República Dominicana. Por un lado, la demanda de sangre. Por otro lado, aquí hay un tema capital para todo este tema de la sensibilización, que es el proceso de educación ciudadana. ¿Ha llegado usted o ha pensado en hacer acuerdo con muchos de estos ministerios que vemos que tienen mucha publicidad, que pudieran canalizar y colaborar con el Hemocentro para que desde esas instancias pudieran diseñarse conjuntamente con ustedes campañas de educación? Sí, es correcta tu observación. Nosotros firmamos acuerdo, ya mencioné el último que fue con Supérate, pero también lo hicimos con la Contraloría General de la República. Lo hicimos además también con la Superintendencia de Bancos. Hicimos también acercamiento importante, hicimos una donación, una colecta fabulosa en aduanas, fíjate que estamos tocando, y además hicimos un acercamiento y tenemos 2 ministerios, ya que hemos colocado a las puertas los convenios que son deporte, que es importante, con estas figuras estelares que hablen sobre la donación, y además con el Ministerio de la Juventud, que ya fuimos y entonces estamos a las puertas ya de firmar un convenio para que permanentemente, yo he dicho, la sangre es como el dengue. Pedro Sin se puso loco, no, yo no estoy loco, no. El dengue debe de ser los 365 días del año, porque es endémico en el país, no cuando hay un brote. La sangre será los 365 días del año. Doctor, yo le pregunté a usted que cuándo pudiera el país ser autosuficiente. Usted fue conservador, me ha hablado de los nodos, de que ya están trabajando en eso, pero yo respeto su decisión de contestar la pregunta, porque veo que al ritmo que van, yo creo que en 2 años pudiéramos ser autosuficientes, siendo yo mismo conservador desde este lado, doctor, sin incluirme en sus funciones. Yo estoy aquí y ustedes han logrado un programa muy dinámico, a pesar de mi cansancio de las 6 de la mañana por allá por el Hemocentro. Pero es fabuloso, claro que sí. Vamos a una primicia aquí. Los números de la sangre del 2021 no se conocen públicamente. Yo estoy autorizado porque yo estoy dentro del fenómeno que quiero resolver. Entonces, en el 21, es decir, el año pasado, el 42% de la sangre que se colocó en clínicas y hospitales lo aportó la Cruz Roja. El 36% los bancos privados y apenas el 21% la red pública de bancos de sangre. Y eso alcanzó 110.230 y el déficit es de 300.000. Nos estamos acercando paulatinamente a colocarnos por encima del 50% para ir tras del gran déficit. Lo importante es donar. ¿Por qué? Porque cuando hay donación de sangre voluntaria, habitual o repetitiva y altruista, es una sangre más segura. Por ley, no se puede aquí comprar ni vender sangre. Doctor Sin, la verdad, gracias por este programa de hoy tan educativo, tan ilustrativo, tan importante
porque con esto salvamos vidas. Cualquier persona que nos vio o que nos está viendo en el día de hoy sabe dónde ir a la hora de un accidente o dónde ir a la hora de donar sangre para contribuir para mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos. Gracias, doctor Sin, director del Hemocentro Nacional, por haber estado con nosotros. Muy bien, gracias a ustedes. Señores, gracias a ustedes por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa, quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y hasta mañana.